está hospitalizado, ya nos avisaron, todavía no nos mandan el recado de que ya haya salido del quirófano, así que seguimos orando por él, amén. En un solo espíritu vamos a nosotros a continuar aprendiendo de la palabra de Dios, pero en nuestra mente está la vida de la casa de mi hermano Juan, ¿sí, hermanos? Y por eso vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, amén, porque Dios tiene la victoria. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre eterno, Señor de los cielos, en esta hora te damos gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, buscando y alabando tu bendito nombre, Padre eterno. Dice tu palabra, Señor, que si tú no edificas tu casa, en vano son los edificadores. Por eso en esta hora, Padre eterno, Señor, te pedimos tu auxilio divino, Señor, tu auxilio que tiene toda autoridad, Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, para que nos permitas, Padre eterno, Señor de los cielos, entender los misterios de tu palabra. Y hoy, Padre eterno, Señor, que vamos a hablar acerca del llamamiento, Señor. Y hoy, Señor de los cielos, te pedimos que tú seas la fuente de vida, la fuente que sacia para vida eterna, la fuente que sacia toda hambre, la fuente, Señor, de sabiduría, de ciencia y de inteligencia, Señor. Hoy tu Espíritu Santo descienda desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos por la vida de mi hermano Juan, Señor, su casa, Padre eterno, la ponemos en tu altar. Hoy, este día, Señor, hemos estado, Señor, confiados en ti, que tú harás proezas y maravillas y milagros. En esta hora, Padre eterno, te pido que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo cubras a mi hermano, lo restablezcas, Padre, porque un día, Señor de los cielos, proclamaremos tu victoria, Señor. Hoy, Señor de los cielos, estamos confiados que tú eres el que haces todas las cosas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hace 8 días, hermanos, se hizo un acto profético donde nos dieron esa hoja, ¿verdad? Que pareciera, más bien no pareciera, sino era una solicitud de trabajo, hermanos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros pusimos lo que Dios nos ha hecho sentir que podemos hacer en su casa, amén. Así que hoy vamos a hablar sobre la edificación de la casa de Dios. Estamos viendo la carta a Pedro, la primera carta, y hemos visto, hermanos, que cada día nos vamos acercando a la construcción de la casa de nuestro Dios, amén. Así que hoy vamos a leer este salmo. ¿Cómo dice? Gloria al Señor. 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, ¿en vano qué es? En vano trabajan. En vano trabajan los que la edifican. ¿Y qué nos dice ese versículo? ¿Podemos estar trabajando en la obra del Señor arduamente de día y de noche? Podemos estar velando, ayudando, podemos estar ante la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Tratando de edificar el ministerio al que tú pusiste en la hoja que eres llamado. Amén. ¿Todos hicimos ese ejercicio? Nos dieron esa hoja
¿Tú veniste la semana pasada? Sí. Bueno. Nos dieron una hojita y nos dijeron, el Señor está llamando a los edificadores, a los de la casa, ¿verdad? A los que quieren trabajar por Cristo. Y a cada uno nos venía un renglón que decía, ¿en qué quieres trabajar? ¿En qué quieres trabajar en la casa de Dios? Ajá. ¿Y qué pusimos? Pónganle ahí en su cuaderno qué pusieron. Y si no vinieron ustedes, hermanos, pongan en una hoja en qué quieren trabajar. ¿En qué quieren trabajar en la obra del Señor? No, ahí en su cuaderno, en sus apuntes, ahí póngale. En la obra del Señor. En la obra del Señor todos podemos trabajar, todos tenemos un llamamiento, ¿sí? Póngale ahí en su hoja. Yo voy a poner lo que puse en mi hoja, ¿verdad? Eso es lo que yo puse en mi hoja. Yo quiero trabajar en la obra del Señor predicando la palabra. Amén. Entonces, así cada uno de ustedes va a poner lo que ustedes pusieron. No, esto es lo mío y ustedes saben qué ponen ahí en su cuaderno. ¿Vale? ¿Ya lo tienen? Pues ahí mismo en su cuaderno. Ahí mismo en su cuaderno. ¿Ya lo pusieron? ¿Qué pusiste en el cuaderno? Oración, intercesión, evangelización. Oración, evangelización, intercesión. ¿Tú, hermano? ¿Más? Evangelista. Vamos a ponerle aquí. Evangelista. Maestra de niños y predicadora. Maestra. A ver, hermano, parece que ya soy un... Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, bueno. ¿No escucho? Sí, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. ¿Usted, hermano, qué puso? Evangelista. ¿Nada más? Hermana. Puse 3 cosas. ¿Se puede? Puse evangelizando, intercesión y predicar la palabra. Intercesión. Ya la tenemos aquí. Predicar. Ya la tenemos aquí. Interceder, predicar y interceder. Evangelizando, intercesión. Evangelista. La palabra. Aquí la ponemos. Hermana. Apóstol. ¿Algo más? Nada más. ¿Tú más? Alabanza. Hermano. La alabanza como
Alabanza exaltadora. Y apoyar en cualquier área de servicio también. Servicio. ¿Tú, Epa? Diácono. Hermano, ¿en qué quieres servir en la casa de Dios? ¿En qué quieres servir en la casa de Dios? Alabanza. Hermana. Alabanza. Alexis. Yo había puesto en lo que puse en la hoja, puse todos. Ah, pero ¿en qué quieres? ¿En qué te vas a especializar? No lo sé aún. Dios me está apenas mostrando de varias cosas. Creo que Bueno, ahí es que va a sonar muy así, pero yo puse todos. ok. Entonces en todo. Mi hermana, ¿usted en su hoja qué puso? ¿A qué quiere servir en la casa de Dios? Ajá. Intercesión. Ajá. Bueno, sí, hermano. Hermano, ¿el diácono es el mismo que el ujier o son distintos? Sí, así va. Muy bueno. Hermano, lo de guerrear entra en la intercesión. ¿Cuál? Lo de guerrear en oración entra en la intercesión. Guerra espiritual, no. Guerra espiritual. Ya estamos todos, ¿verdad? Imposición de manos, ¿dónde? Imposición de manos. No. Estaría en oración. Bueno. ¿Perdón? ¿Quién me habló? Alabanza, mi hermano. Ahí va. ¿Vale? Bueno. En todo este servicio vamos a ver qué se necesita. Amén. Para que tú puedas alcanzar a empezar a trabajar, hay ciertos lineamientos en la Biblia. Amén. Entonces, el grupo de oración, el grupo de intercesión, el grupo de evangelismo, el grupo de profecía, el de maestros. Y apóstol. Luego tenemos evangelistas, predicadores, pastor, ¿vale? Ahora, todos estos ministerios y servicios se hacen en la casa de Dios. Nada más ahí. ¿No? Aquí y afuera. Aquí y en mi casa. Aquí y a donde el Espíritu de Dios los ponga. Amén. ¿Sí? Entonces, para que yo haga este servicio, ¿qué necesito? Que Jehová edifique la casa. Todo esto forma la casa, todo esto forma la iglesia, todo esto forma el trabajo por el Señor Jesucristo y el ministerio. Entonces, ¿para quién vamos a trabajar? Para el Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a predicar el Evangelio. Amén. Entonces, necesito que se cumpla el Salmo 127:1. ¿Cómo dice? Si Jehová no edifica la casa, en vano son los que trabajan, los que edifican, ¿verdad?
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. ¿Qué es en vano? Inútil. Tiene fruto. No va a haber ningún fruto, no va a haber ninguna vida salvada, una alma salvada. Vamos a ser escasos, no nos vamos a multiplicar, no vamos a edificar la casa del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿yo qué necesito? Que en lo que yo puse que voy a servir en la casa del Señor, esté un denominador, si lo podemos llamar así. ¿Quién es el denominador? Que Jehová construya su casa. Al momento en que Jehová construye su casa, quiere decir que te está usando a ti y que me está usando a mí. Amén. Ahora, permítanme. Ahora, cuando Dios nos usa, y con lo que tú haces en tu oración, en tu intercesión, en la alabanza, en el diaconado, en el servicio, empiezas a trabajar por el Señor, ¿para quién es? Para la iglesia. Amén. Nosotros vamos a trabajar para la iglesia. El diácono va a venir, ¿verdad? Y va a empezar a ver cuándo se ponen los paños, cuando un hermano necesita algo que requiera, sin romper la presencia que se esté manifestando en ese momento del Señor, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir? Vamos a dar un ejemplo. Está la oración en alabanza. Entonces el diácono ve que un hermano está rompiendo en llanto, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir, si el hermano está orando, estire su mano. Yo no le puedo decir, él está orando, él está en la presencia de Dios. Yo no puedo llegar y decirle, hermano, tome su pañuelo. ¿Por qué? ¿Qué hago en ese momento? Lo corto. Por atenderme, él se distrae y se sale de lo que se está manifestando. Amén. Entonces, tenemos que ser capacitados, ¿verdad? Haga de cuenta, un piloto, para que se suba a un avión, ¿qué tuvo que hacer primero? Pues irse a estudiar. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Nos estamos poniendo a estudiar, si no, ¿cómo voy a servir? Amén. 2, ¿qué necesita aparte el piloto? Practicar, ¿verdad? Primero en simuladores y luego ya le dicen, a ver, súbete y vámonos, ¿sí? Y empiezan a calificarse por horas de vuelo. Amén. Entonces, ninguna empresa le va a entregar un Boeing 747 a una persona que es inexperta. ¿Por qué? ¿Qué pone en peligro cuando esté volando? La vida de las personas que van ahí y el avión. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo del médico, del cirujano. ¿Qué necesita? Pues estudiar, meterse a la universidad, graduarse, hacer servicios, internados y empezar a trabajar. Amén. ¿Para qué? Para cuando le llegue un paciente y le diga, hay que operarlo. Si él tiene la facultad de hacerlo, debe de saber hacerlo. Pero el que no, aunque sea médico, si no sabe, si no tiene esa área, no se puede meter. Y eso es bien importante, hermano, ¿sí? Yo no puedo intervenir en el trabajo de alguno de mis hermanos. Por ejemplo, yo estoy acá, ¿verdad? En predicador, en pastorado, yo estoy acá, pero yo no me voy a meter a la alabanza. Debo de saber alabar a Dios, debo de saber adorar a Dios y amén. Pero Dios me puede usar, y eso lo denotó la hermana Dulce la semana pasada, ¿verdad? Si falta uno de mis hermanos, ¿verdad? Y no está aquí presente alguno de ellos, uno sube y lo hace, ¿verdad? Pero será por ese día. Pero no quiere decir que ya vamos a pensar que ahorita en la alabanza no está Hansel, ¿verdad? Y yo me subo a cantar y todo. No quiere decir que el próximo culto yo le voy a decir, no, ¿sabes qué? Yo lo hice la otra vez, sigo yo. No puedo hacer eso, ¿sí? Lo mismo, tenemos que sabernos respetar entre nosotros. Amén. Si el que se mueve en la oración va a estar orando. Y la oración te va a llevar a la intercesión. Entonces ese hermano siempre se va a caracterizar porque está en la oración.
Hay guardia de oración y está presente. Hay intercesión y está presente. En los servicios cuando se abren, cuando se hace el periodo de la intercesión, ahí está el hermano aunque no esté ministrando. ¿Sí? Se ve que el hermano está orando, ahí se está ejercitando. Como el atleta, ¿verdad? Para hacer pesas, tiene que ejercitar sus músculos. Amén. ¿Hasta ahí entendemos? Entonces, dos cosas, me tengo que preparar. Este lugar se llama Escuela de Dios. Ajá. No se llama escuelita bíblica, ni no se llama así. Se llama Escuela de Dios. Y una escuela hay que estudiar. ¿Sí? Por ejemplo, alguno de sus hijos que estudia carrera, o que estudió carrera, ¿sí? O un profesionista, ¿cuántos libros creen que tuvo que haber leído en una carrera? Ya saben, más de 10, más de 20, más de 40, no sé, sigue leyendo, no sé. Entonces, esa preparación, si es para la tierra, sigue continua. ¿Qué será para los que predican, los predicadores, los evangelistas? Imagínense un predicador que no lee la Biblia, ¿qué le va a enseñar? Un evangelista, ¿qué le va a enseñar? A la gente que no conoce al Señor. ¿Sí me explicó? Entonces la preparación es fundamental. Amén. Otra de las cosas que tenemos que hacer es respetar nuestro ministerio o nuestro servicio. Amén. Yo no voy a violentar el servicio de mi hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento yo puedo caer, ¿verdad?, en una transgresión o ser piedra de tropiezo para mi hermano. Amén. Si a usted le toca abrir la alabanza, gloria a Dios. Si a usted le toca la intercesión, gloria a Dios. Pero siempre va a ser de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le diga. ¿Alguna duda? No. Mi hermano estaba levantando la mano. No edificar la casa en vano, ¿no? Yo siento que también habla de que, por decir, como dice usted, venimos a prepararnos para el mundo, para los impíos que están fuera de la casa de Dios, ¿no? Predicarles, ¿no? Hablarles de lo que decía, dices, es que yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta, yo digo, primero pues pedirle a Dios, ¿no?, que Él nos dé la capacidad y nos diga qué es en realidad lo que Él quiere de nosotros, ¿no? ¿Sabes? Pues yo quiero hacer esto y resulta que es otra cosa lo que Él quiere que tú hagas, ¿no? Voy para allá. Yo, yo sí sé lo que quiero porque a mí Él me habló hace mucho tiempo. Yo empecé a trabajar y caí, ahora sí que vine a dar a esta iglesia y es a lo que Él me mandó. Amén. Buscar gente del mundo, gente de vicio. Ese es mi trabajo. Gente de vicio, gente que está distribuyéndose en el alcohol, en las drogas, en todo ese tipo de cosas. Es a donde Él me mandó a trabajar. Vamos a aterrizar lo que usted está diciendo. Amén. Bueno, esa es la segunda parte. Primero debo de saber quién va a edificar el ministerio. ¿Quién va a edificar por ejemplo, el ministerio de la alabanza, el evangelista? ¿Quién lo va a edificar? ¿Qué es edificar? Empezar a construir, ¿sí?, ese ministerio. Ahora, lo que acabamos de decir es porque Dios se lo dijo o usted lo quiere hacer o a usted le gusta. El hermano acaba de decir una cosa, Dios me lo dijo. Si Él lo dijo, amén. Y el que dice, Dios me dijo, empieza a trabajar ya, guiado por el Espíritu Santo. ¿O cuándo vamos a empezar a trabajar? Amén. Entonces, nos decía nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Lo único que necesitas es aprenderte un versículo de la palabra de Dios y con eso empieza a predicar. Y luego te tienes que empezar a preparar. Amén. Yo no puedo decir que voy a ser predicador y no conozca dónde está el libro de Oseas. ¿O de qué se trata Oseas? Entonces yo debo de conocer la palabra de Dios y no en su totalidad, sí debo de saber qué dice la Escritura. Y luego empezar a ver la sana doctrina. Y luego una vez de que tengamos la sana doctrina, ¿sí?, ponerla en práctica en mi vida antes de ponerla en su vida. Ajá. Entonces, si Dios me llama a ser evangelista, primero me voy a evangelizar yo. Luego voy a evangelizar a mi esposa.
Y luego voy a evangelizar a mis hijas. Eso nos enseñaron que se llama Jerusalén. Eso nos lo enseñó nuestro hermano Héctor, ¿sí? El pastor que viene a predicar la palabra de Dios también aquí en esta casa, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar por Jerusalén y luego voy a ir a Samaria. Samaria, ¿quién es? Mi suegro, mi suegra, mis hermanos, mis familiares. Les voy a ir a predicar a ellos. Y luego me voy a ir hasta lo último de la tierra, que es lo que dicen mis hermanos. Voy a ir a predicarle a la persona que está necesitada de la palabra de Dios. No es necesario que esté sumido en el alcoholismo, en la drogadicción, eso no. Porque hay personas que están en la depresión y ¿cómo podemos saber que está deprimido? ¿Sí me explicó? Entonces todos necesitamos a Dios, sí, porque cuanto hemos pecado estamos destituidos de su presencia, de Dios. Entonces todos necesitamos conocer. Dice la palabra de Dios que llegará un día en que todos le van a conocer, ¿sí? Todos le van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. Y no va a haber necesidad de que alguien les enseñe. ¿Por qué? Porque ya lo conocen. Entonces nosotros nos toca hacer ese trabajo ahorita, hasta que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes y seamos arrebatados todos ante llegar a la presencia de Dios. Paso 2. ¿Qué necesito tener? Una convicción genuina, ¿verdad?, de que he creído en el Señor Jesucristo, que es mi Salvador, que he iniciado a guardar la palabra y por consecuencia, ¿sí?, voy a dar testimonio. Amén. Ahorita les voy a dar los textos, ¿sí? Entonces, paso número 3, una vez de que ya creí, ser bautizado. Entonces yo no voy a predicarles a X hermano que yo me encontré, y oiga, Cristo le ama, Cristo salva, Cristo, y esa persona le va a decir, oiga, disculpe, ¿usted ya es bautizado? No, pues fíjese que todavía no me decido. ¿Usted cree que sería un buen predicador, un buen evangelista, un buen profeta, un buen apóstol? No. Entonces necesitamos tener llamamiento. A mí me gusta cantar, ¿verdad? Pero lo puedo hacer, amén, porque en la casa de Dios hay libertad. Pero eso no quiere decir que yo tengo el llamamiento a la alabanza. Yo no soy dirigente de alabanza, ¿sí? Y puedo yo estar alabando a Dios y ver cómo los ángeles descienden, la presencia de Dios desciende, pero cuando agarro un púlpito para predicar, me trabo y no sé qué decir. No te preocupes, eso es normal. Quiere decir que no hay llamamiento a esa área, ¿sí? Entonces, cerramos el punto con qué. Todos queremos edificar la casa de nuestro Señor, gloria a Dios, ¿sí? Pero sabemos que el único que puede edificar la casa de Dios, el único que nos puede usar, se llama Salmo 127:1, ¿sí? Dice la palabra de Dios. A ver, vamos a leerlo, ahí lo tienen en la hoja 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Otra vez, si Jehová no edifica casa, en vano trabajan los que edifican. Amén. ¿Ya se lo aprendió? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Amén. Lo vamos a estar repitiendo, ¿eh? Segunda parte. Dios, el Señor Jesucristo nos tiene que hacer el llamado. ¿Sabe qué? Se manifiesta el Espíritu Santo y le dice, tú vas a ser diácono. Yo necesito que tú seas un diácono, y se empieza a manifestar todo el servicio. Amén. ¿Qué otra cosa puede manifestarse el Espíritu Santo en otra persona? Profecía. Tú vas a hacer, te voy a ceñir para guerra espiritual. Y Dios te empieza a abrir el camino para guerra espiritual. Amén. Entonces, Él es el que llama. ¿Está de acuerdo? Amén. A ver qué dice hoja 1,
Marcos 3:13. Ahí lo tienen en el folleto, ya está ahí para que no lo busquen en la Biblia. Amén. Entonces, ¿quién es el que elige? El Señor Jesucristo. ¿A quién eligió ahí? A sus 12 discípulos que después pasaron a ser apóstoles. Fíjense bien, Primero, soy discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Los que están aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y de acuerdo a eso van aprendiendo la doctrina. No dice que llamó a sus 12 apóstoles, llamó primero a sus discípulos. Pero, ¿de cuántos seleccionó? 12. ¿De cuántos? De más de 500. Entonces, de 500 saquen el porcentaje, ¿cuántas personas son 12? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amén. Entonces, si ahorita tú dijiste, bueno, yo me quiero mover en el evangelismo, Dios me dice que yo soy evangelista. Entonces, de todos los que estamos aquí, 1 o 2 son evangelistas. 1 o 2 pueden ser diáconos. 1 o 2 pueden ser profetas. 1 o 2 en intercesión. 1 o 2 predicador. 1 o 2 pastor. 1 o 2 maestros. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dice Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que quiso. Ahí subrayen la palabra quiso. Ahí, ¿sí está claro? A los que ¿qué? A ver, ¿quién me ayuda a interpretar eso? Él elige. Así de concluimos. Él elige. Si Dios te elige que eres evangelista, amén. Él te eligió. A mí Dios me llamó al pastorado, me llamó a ser predicador desde los 15 años. A los 18 años yo ya había salido de un instituto teológico. Amén. Entonces, ahorita yo no me preocupo si soy pastor o no soy pastor. Yo tengo el llamamiento a eso, desde esa edad. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo puede elegir a quien quiera. O díganme a qué hora se eligió a David. ¿Qué edad tenía cuando se fue a pelear con Goliat y venció en el nombre de Jehová de los ejércitos? Era un jovencillo. Dice la palabra de Dios que era el más pequeño de la casa de Isaí. Él quiso y lo mandó. Él puede usar a mi hermano que acaba de decir diácono. ¿A su edad qué edad tienes, hijo? A los 11 años él ya dice, yo quiero ser diácono. Entonces desde la pequeña edad ellos deben de conocer que en la casa de Dios el que edifica es Jehová. Al que servimos es al Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Esforzarnos. Bueno, dice el versículo 14, ahí mismo en la hoja 1, al final. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. Ahí subrayan. Ay, no, espérenme. Despacio. La palabra de Dios se debe de digerir. ¿Sí? ¿Eligió a cuántos? A 12. ¿Para qué? Para que se fueran a predicar al fin del mundo. Para que se fueran a Alemania, a Australia, a la Patagonia a predicar. ¿Para qué los eligió? Para que estuvieran con él. A ver, subrayenle ahí, ¿quién me lo interpreta? Para estar con él. No habla instrucción. Para estar con él. Exacto. ¿Sí? ¿Tú estás ahorita con él? Amén. Pues en tu casa tú estás con él. Amén. En tu trabajo, en tu escuela. Yo estoy con él. Y cada día él me va enseñando, me va enseñando. Entonces aquí la clave es estar
con Él. Entonces, ¿yo puedo tener un ministerio sin estar con Él? Vamos a pensar, salgo de un instituto teológico, me ungen, el presbiterio me pone aceite en mi cabeza, me unge, oran por mí y me envían a predicar. Y empiezo a estudiar y veo el libro, 7 llaves para abrir el reino de los cielos, 5 llaves para que sea sano, y lo último que abro es la Biblia. Y te empiezo a hablar del escritor más famoso, ¿verdad? De Martín Lutero, ¿verdad? Y te hablo la vida de Lutero. Cómo rompió las enseñanzas, cómo se separó del catolicismo y empezó a ser un protestante. Y siempre te hablo de eso, pero nunca te hablo de la palabra de Dios. Entonces, ¿en realidad estaré con Él? Entonces, a ver, otra vez vamos a digerir el texto, ¿sí? Léanme ese versículo otra vez, ¿ya lo vamos entendiendo? ¿Sí? El Señor primero, Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, ¿sí? Entonces ahí tienen ¿qué? Llamamiento. El Señor me llama. ¿Pero para qué me llama? No, lo que diga el texto ahí. Para que estuvieran con Él. Dios me está llamando para estar con Él. Antes de tu servicio, antes de lo que tú pusiste en tu hoja, ¿verdad? Que Dios te está llamando para hacer ese servicio que tú pusiste en tu hojita, ¿sí? Como dice mi hermano, Dios me dijo que yo voy a ser evangelista. Amén. Si Dios te dijo, amén. Nadie cuestiona eso. Ajá. Pero antes de ser evangelista, ¿qué necesito hacer? Pues estar con Él. Entonces, ¿usted cree que podemos estar con Él si vengo cada 8 días? ¿Usted cree que estamos con Él si no estoy en la intercesión, en la adoración? Nada más vengo a la alabanza. ¿Por qué no entramos a la adoración? Una cosa es que salgas de trabajar tarde y llegas barrido, ¿verdad? Porque aquí todos trabajamos, nadie está solito en su casa. Aquí todos trabajamos. Amén. Entonces, llegas y llegué a la alabanza, amén. Pero tu corazón está con Él. Pero si yo estoy en mi casa, no, pues a qué hora son, no, ahorita deja estar la adoración. Más o menos, el hermano Hansel se tarda 1 hora. Ahorita nos vamos, 8:30 llegamos tarde, pero el fuego del Señor en la danza. ¿Es estar con Él? No, yo me voy acomodando a lo que yo quiera, no a lo que Él quiera. ¿Sí? Entonces dice mi hermano ahorita, nos está diciendo en corto, nos está diciendo, Dios me dice qué tengo que hacer. Yo no vengo a hacer lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. ¿Y eso cómo lo voy a aprender? Estando con Él. Si no, ¿cómo lo voy a aprender? A mí me gusta tocar el bajo. Y antes yo tocaba un contrabajo de este tamaño, ¿verdad? Y me gustaba tocarlo. Pero luego cuando me prestan el bajo, no sé ni poner el A. Pues no, ¿verdad? A mí me gustaba. Pero ese no es cómo Dios me quiere usar. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, yo no puedo servir en la casa de Dios si no estoy con Él. Entonces, cada quien dice la palabra de Dios. Vamos a examinarnos a nosotros mismos para que no tengamos juicio. Amén. Porque ahorita sí podemos decir, amén, aquí está mi hoja, Señor, sí yo trabajo por amor, etcétera. Sí podemos decir eso. Pero ahí en ese ministerio no está construyendo Jehová. Salmo 127:1. Ya lo dijimos ahorita. ¿Sí?
Bueno, ¿y vinieron a qué? A él, ¿verdad? Y estableció a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Tú puedes tener el ministerio de la alabanza y el que tú quieras, pero el denominador es ser predicador. ¿Predicador de qué? De la palabra. ¿Y qué es la palabra? ¿No? Del Evangelio. Todos debemos de estar leyendo Mateo, sus 28 capítulos, Marcos, sus 16 capítulos, Lucas, sus 24 capítulos y Juan, sus 21 capítulos. ¿Por qué? Porque ahí se está hablando del Evangelio. ¿Alguna duda? Bueno, denle la vuelta a hoja 2. No creo terminar el folleto hoy, así que nos vamos a quedar ahí, no sé lo que Dios diga, porque si Jehová no edificare, en vano son los que edifican, ¿verdad? ¿Y cómo voy a edificar un ministerio en la tierra? Va a venir el aire y va a tirar lo que estamos haciendo. O puedo ir a sembrar la palabra de Dios al campo y le echo junto al camino, vienen las aves y se las llevan. En vano son los edificadores, en vano son los predicadores. Amén. Entonces debemos de saber sembrar la palabra. Gloria a Dios. Bueno. Recomendaciones del Señor Jesucristo para los que le sirven. Me va a llamar a ser un predicador. A ver, me regreso. ¿Dónde dijimos que íbamos a predicar primero? ¿A las naciones? ¿A mi colonia? ¿A mi pueblo? A nosotros mismos primero. Primero yo, mi esposa, mis hijos, yo les voy a predicar. Tú eres el predicador de tu casa, punto. No esperes que lleguemos nosotros o que te llegue alguien de Inglaterra a venirte a predicar. Tú eres el predicador de tu casa. Amén. Dice la palabra de Dios que tú eres el pregonero de la palabra de Dios. Amén. ¿Un pregonero qué es? ¿Alguien que habla en secreto? ¿Alguien que habla en público? Sabe gritar, sabe decir. En su voz se habla palabra de vida. ¿Por qué es palabra de vida? ¿Porque son palabras muy bonitas? No, porque es la palabra de Dios. Entonces yo primero voy a predicar en mí, ¿sí? Después me voy a ir a mi familia, parientes, y ahora sí me salgo a la calle. Amén. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Cada quien en su cuaderno ponga cuántos integrantes tiene en su casa. Así. Vamos a hacer un análisis, ¿verdad? ¿Cuántos somos en casa? Usted contéstese solo, ¿sí? ¿Cuántos son en casa? ¿Ya pusieron? Ahora hagan una diferencia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos ya conocen el Evangelio? ¿Cuál fue tu resultado de tu resta? 7 de 7, 1 de 5, 1 de 7, 1 de 20. No te espantes. Tienes que llegar al 20 y todo ese es el trabajo que tienes por delante. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Bueno, si en mi casa somos 4 y los 4 están en la casa de Dios, ¿a dónde me paso? Con mi familia. Y si en mi familia de estos 4, de 20, nada más hay 4, ¿cuántos tengo que evangelizar? Ese es mi trabajo. Porque después te vas a 100 millones de habitantes del planeta Tierra. Pero ahorita no importan los 100 millones de planeta Tierra. Si todos trabajáramos así, el Evangelio se establecería, todo el reino de Dios se establecería rápidamente. Amén. Entonces no creas que tú eres el único, como le dijeron a Elías, ¿verdad? No creas que tú eres el único. Yo tengo 7,000. Entonces hay que conocer esos 7,000.
porque todos son temerosos de Dios, todos alcanzan promesa. Amén, hermano. ¿Sí? Con esto concluyo. Muy interesante, hermanos, saber quién nos llama. Pero debemos de saber quién edifica. Tú puedes estar orando 20 horas, 25 horas del día, puedes estar orando. Pero si tu simiente no es que Jehová edifique tu oración, en vano es. Y no lo digo yo, Salmo 127:1. Amén. Vamos a leer en la hoja 1, donde viene Primera de Pedro 4:10. Está casi al terminar. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo. ¿A quién? ¿A él mismo? A otros. Entonces, lo que Dios me llamó a hacer a esta casa es ¿para quién? ¿Para mí? Para otros. ¿Y quiénes son otros? Yo puedo decir otros, ustedes, usted me señala a mí, yo soy otros, y así sucesivamente. Cada uno, dice, cada uno debe de ministrar conforme al don que Dios le ha dado y le ha encomendado. ¿Sí? Y luego dice, los que hemos recibido, ministrelo a los otros como buenos, ¿qué? Administradores. ¿Qué es un buen administrador? El administrador es el que guarda los bienes y no los toca y los deja ahí intactos. ¿Ese es un buen administrador? Pues a eso se llama custodio. Exactamente, ¿sí? Entonces, el don que me da a mí al Señor, ¿verdad? Si te da el don de sanidad, que lo vas a leer más adelante, el don de sanidad, yo voy a ver dónde está un enfermo y yo voy a ir en el nombre del Señor. Claro, debemos de haber una sujeción, eso lo vamos a seguir viendo, ¿sí? No me puedo mover por mí mismo, ¿sí? Aquí en esta casa de Dios ha levantado a 10 personas. Estamos esperando nuestro Pentecostés, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros y levante al pastor de la casa. Pero ahorita todavía no sucede. No estamos en contra de los ministerios, no estamos en contra del pastorado, no. Lo necesitamos, sabemos que lo vamos a necesitar, pero estamos esperando que Jehová edifique. Porque si yo me pongo porque yo estudié, fracaso rotundo. Porque ya tengo el título y aquí se los cuelgo y aquí se los pongo. Ah, mira, ahí está. ¿Eso qué es? Basura. ¿Por qué? Porque no viene confirmado por Dios. Y no es porque a mí me guste, sino porque Él me llamó. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Dice, cada uno según el don que he recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de las multiformas. Subrayen la palabra multi. ¿Qué quiere decir multi? Dios te puede ocupar a lo que Él necesita en su casa. El chiste es que queramos hacerlo y queramos decir, como dice el versículo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Entonces, a la multiforma gracia. ¿Y qué es gracia? Favor. Él obsequió por gracia. No es un condicionante. No te dice, léete la Biblia 5 veces. Oras 8 horas diarias. ¿Sí? ¿Es importante orar? Sí. ¿Es importante ayunar? Sí. Ajá, porque es parte de la formación en el servicio. Pero, ¿qué necesitamos? Recibir la gracia de Él. Y si recibimos su gracia, nosotros vamos a trabajar por gracia. ¿Sí? Dar de gracia lo que por gracia recibiste, dijo el Señor. Amén. ¿Cuál es la encomienda del Señor para que empieces a evangelizar a los que te faltan en tu casa? No. Vamos a la palabra. Mateo 28:19. ¿Sí? Este folleto está diseñado paso por paso, hermanos, de lo básico, y después vamos a hablar ya de lo que es todo, cómo funciona el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Estamos en lo básico, apenas quién edifica y quién llama y para qué me llaman. Ahí me quedé. ¿Sí? Termino con este.
Mateo 28, 19. Número 2, aquí la hojita 2, ahí estoy. ¿Sale? A ver, vamos a leer. Dice el Señor Jesucristo a sus servidores, a los que Él eligió porque Él quiso. Amén. Ya dijimos que el Señor Jesucristo elige a quien quiere en Marcos 3:13. A ellos les dice, por tanto, ir. ¿Qué es ir? Ve. Tú eres un enviado. Ahorita una hermana dijo, yo quiero ser apóstol. ¿Y qué es la palabra apóstol? No es el que se sienta en una silla y está ahí. No. El apóstol es un enviado. Eso quiere decir la palabra apóstol. Entonces yo voy a ser un enviado ¿a qué? A ser discípulos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Discípulos. El discípulo ya dijimos que es el que se sienta a aprender la palabra de Dios y no se queda en aprender, sino pasa al área de práctica. Ya hablamos de los pilotos o de los médicos. Amén. A todas, ¿qué? Las naciones. ¿Y qué debemos de hacer? Bautizarlos, uno. Ahí pongan en su cuaderno quién es bautizado en agua. ¿Eres bautizado en agua, sí o no? Si tu respuesta es no, acércate con mi hermana Patricia, con mi hermano Hansel, con mi hermana Dulce, con mi hermana Brenda, mi hermana Claudia, mi hermana Chuyita, ¿sí? Entonces, acérquense y digan, ¿sabe qué? Yo me quiero bautizar, empiénsenme a discipular. Amén. Y entonces dice, bautízalos. Ya dijimos que para servir en la casa de Dios tenemos que ser bautizados. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, versículo 20. Subrayen la primera palabra. ¿Qué dice? Enséñales. Enséñales. A todos los que les prediques el Evangelio, enséñales lo que has aprendido. Amén. Y nosotros nos basamos en el escrito está. No en lo que a mí me gusta o lo que yo pienso o mis deducciones humanas que pueden ser muy buenas, pero no van a transmitir vida eterna. Yo necesito que a la gente le transmitan vida eterna. Enséñales a guardar todas las cosas. Subraya la palabra todas. Todas. No dice algunas. Algunas no nos van a gustar. No van a ir conforme a lo que nosotros vivimos o lo que queremos ser. Amén. Entonces necesitamos enseñar todas las cosas, porque todas las cosas basadas en la palabra de Dios te envían al camino eterno de Jehová. Amén. Al camino de la vida eterna. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que enseñarle todas las cosas que os he mandado. Entonces el Señor Jesucristo nos da mandamientos. Sí nos dio 2 mandamientos, pero también todas las parábolas, de ahí salen los mandamientos, ¿sí? Porque la parábola nos enseña en forma figurada qué está pasando en el reino de los cielos. Amén. Con cosas terrenales. Amén. Y concretas y lógicas. Y luego dice aquí, he aquí, ¿qué dice? Yo estoy. Subrayen la palabra yo estoy. ¿A quién se refiere ese yo estoy? No. Jesucristo. Él va a estar con nosotros, acompañándonos a predicar la palabra, a predicar el reino de su Padre, como dijo aquí la palabra de nuestro Dios. Con vosotros todos, subrayen otra vez la palabra todos, los días hasta el fin del mundo. Amén. Vuelvan a leer en la hoja 1 y la 2, hermanos. Y no avancen a la 3 hasta que nos veamos en 8 días. Amén. Dios les bendiga. Perdón por la tardanza, que estaba tapado, claro.
Sí, también. Ah, bueno. Entonces, perdón, una disculpa.